La paz en el mundo comienza con la paz en el hogar. Así comenzaba este mensaje de las Naciones Unidas, leído por el representante residente de este organismo en nuestro país, Madi Biaye. Madi Biaye, mediante este mensaje dirigido a los gobiernos y a la población mundial en general, resalta el impacto del nuevo coronavirus en las naciones, pero también reconoce que las repercusiones de la pandemia no son las mismas en todas las personas. Con frecuencia, las mujeres y las niñas son las que tienden a sufrir más. 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia física o sexual en algún momento de su vida. El impacto del COVID-19 muy probablemente dificultará los esfuerzos a escala mundial de los 3 ceros que están en el corazón del trabajo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, decía Madi Biaye. 0 necesidades insatisfechas de anticoncepción, 0 muertes maternas evitables y 0 violencia de género y prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas para el 2030. El UNFPA ha proyectado, por ejemplo, que antes de concluir esta década la pandemia reducirá en por lo menos 1/3 el avance alcanzado para poner fin a la violencia de género a nivel mundial. Como Día Mundial de Población, el sistema de las Naciones Unidas llama la atención a las vulnerabilidades y necesidades de las mujeres y niñas durante la crisis del coronavirus. Si las restricciones a la movilidad se prolongan por lo menos durante 6 meses más y existen afectaciones importantes a los servicios de salud, 47 millones de mujeres en países de ingresos medios y bajos podrían no tener acceso a anticonceptivos modernos. Lo que se traduciría en 7 millones de embarazos no planeados. 146 Estados miembros ya se han sumado al llamado del secretario general de las Naciones Unidas sobre generar la paz en el hogar. Como parte de nuestra respuesta a la COVID-19, estamos innovando para ofrecer servicios remotos, tales como líneas telefónicas de ayuda, telemedicina y sesiones de consejería, además de recabar y usar datos desglosados para ayudar a los gobiernos a identificar a las personas más necesitadas y llegar a ellas. La atención de salud sexual es un derecho, manifestaba Madi Biaye. La Organización de las Naciones Unidas, que este año celebra su 75 aniversario, se fundó con el fin de promover la cooperación internacional para resolver problemas internacionales, con igualdad de género y con un futuro más saludable y próspero para todas las personas. Muchas gracias.